abuelitas y mi mami no se peleen, ¿no? Así que hay para todos. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo siempre encantada en poder disertar temas, ¿no? Referidos a derechos humanos, violencia familiar, el tema de niñez, protección del derecho de familia en general, ¿no? Y el día de hoy, pues, nos trae un tema muy importante, muy conocido, que a veces lo podemos tener en nuestra realidad, en nuestro día a día, y no nos damos cuenta que esas expresiones o esas frases o situaciones que pensamos que son normales o pensamos que son de verdad, pues sencillamente son mitos, ¿no? Entonces, un poquito he tenido la idea de poder plasmar y ahondar este tema, ¿no? Primero les explico cómo surge la idea de poder enfatizar y poder disertar un poquito más sobre este tema. Anteriormente, en un diplomado que también dicté en Indiápolis, hablé sobre toda la problemática de violencia familiar, ¿no? Entonces, ahí vimos los factores externos, factores internos, el ciclo de la violencia, ¿no? El tema de cómo es la denuncia, cómo se expresa, modalidades, el enfoque humanístico, el enfoque de derechos humanos, y un tema muy chiquito que tocamos solamente en 2 diapositivas, fue el tema de mitos y creencias, ¿no? Y a mí me encantó, ¿por qué? Porque hubo bastante participación, ¿no? Por parte de justo de hombres, también de chicas, que querían compartir sus experiencias, ya que al escuchar cada expresión considerada como mito o como creencia, pues ellas decían que no era así, y me demostraban por qué no era así, ¿no? Y contaban sus experiencias propias y también de familiares. Entonces, yo me di más o menos el tiempo y de verdad que fue casi 40 minutos en esas 2 diapositivas, ¿no? Bueno, luego ya continué con los demás temas, pero me quedó ese bichito, ¿no? De decir, oye, hay que ahondar un poquito más en el tema de mitos y creencias o creencias, referidos siempre circunscribiendo al tema de violencia familiar. Entonces, he preparado una exposición para ustedes en forma especial, en donde estamos ahondando algunas clasificaciones que tienen juristas españoles, juristas argentinos, y también el día a día en Perú, porque esto va de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, ya mencionó Ryder, las preguntas las pueden hacer en el mismo momento que surge la inquietud, levantando la manito, si es que ustedes desean compartir alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún aporte, o de lo contrario también pueden escribir en la cajita del chat porque yo también voy a estar atenta allí. Entonces luego doy lectura a la pregunta y procedo a responder, ¿sí? Entonces vamos a empezar con nuestra exposición que he preparado para el día de hoy. A ver, Ryder, ¿me dice si se visualiza? Sí, doctora. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a ver lo que son mitos y creencias sobre violencia familiar, ¿no? En general, sabemos que son mitos, que son creencias, y podemos tenerlo de diferentes puntos de vista, de diferentes ámbitos, no solamente del derecho, sino también del día a día de nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a circunscribirnos, nuevamente les menciono, al tema de violencia familiar, ¿sí? Ahí pongo un acápite o pongo un parrafito a través de una forma, ¿no? Un rectangular que dice falso, porque yo voy a demostrar que todos los mitos que se mencionan o todas las creencias que se mencionan, pues son falsas, ¿no? Y conjuntamente vamos a ir analizando. Muy bien. ¿Qué nos dice Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrito en Nueva York en el año 1993, a lo que es violencia de género? ¿Cuál es su definición? Menciona que es todo acto de violencia de género que resulte, ¿sí? Hay una consecuencia, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Acuérdense que este daño físico, sexual o psicológico está de la mano con nuestras modalidades de violencia familiar que están contempladas en el texto único ordenado de la ley 30364, que es la ley de violencia familiar, ¿cierto? Entonces, va de la manito y hay una coordinación lógica, jurídica,
respecto a los tipos de daños con nuestras modalidades. Pero acuérdense que el actual texto único ordenado de la ley 30364 es una ley de segunda generación, ¿no? Porque esta tiene una primigenia, ¿sí? Una de primera generación, donde allí solamente hablaban 3 tipos o 3 modalidades. Ya en este texto único ordenado actual, vigente, de la ley 30364, menciona una nueva modalidad de violencia familiar denominada violencia económica o patrimonial, ¿no? Muy bien, a ver, acá nos escribe Ken. Doctora, buenas noches. Una consulta. Cuando se presenta un ciclo de violencia, ¿existe el maltrato psicológico o necesariamente se habla de una afectación psicológica? A ver, vamos por partes. El ciclo de violencia tiene 3 partes, ¿sí? Nos vamos a salir un poquito, chicos, del tema, ¿ya? Un paréntesis. El ciclo de violencia se divide en 3 fases, ¿correcto? En la fase del medio, que es como decir la cúspide, ¿sí? Menciona que debe de existir un maltrato o un daño. Es decir, que se tiene que haber una consecuencia que se pueda visualizar, ¿cierto? Entonces, el daño psicológico se plasma o se puede visualizar o se puede probar con un examen psicológico a través de medicina legal. Igual que el daño sexual, el daño físico y el daño patrimonial también, ¿sí? Entonces, se habla ya sea de maltrato o de afectación. Maltrato es la acción y la afectación o el daño es la consecuencia, ¿sí? Muy bien. José Soto dice, ¿por qué esta violencia psicológica es solo hacia la mujer? A ver, hablando solo de Naciones Unidas, de la definición de Naciones Unidas, o Jorge, me estás hablando en forma general de toda la ley 30364. Ahí no sé si me gustaría que precises tu pregunta, José Soto. ¿A qué tipo de violencia psicológica te refieres? ¿Según el concepto que acabo de hablar de Naciones Unidas o el concepto que se maneja en la ley general, que es la ley, bueno, el texto único ordenado de la ley 30364? Entonces me gustaría que me precises ahí. Mientras tanto, tenemos una manito levantada que es Leonel Álvarez. No sé si podemos autorizar que se active el audio, Raider. Sí, doctora, pueden levantar su manito. A ver, Leonel, te escuchamos. Doctor Leonel, ¿está activo su audio? ¿Puede activarlo? Sí, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, muy bien. Buenas noches, muy amable. Muy corta la pregunta a propósito de una respuesta que acaba de dar. Para acreditar la violencia psicológica en el supuesto de que usted hizo mención a que tiene que probarse con el informe de medicina legal, pero en el caso de que hubiera un informe de parte psicológico que se hizo en el momento de los hechos, por decir hace más de un año, de los hechos que se procesa, y un año después, el informe de parte es favorable respecto a la afectación, pero un año y medio después, Medicina Legal hace otro informe donde ya no arroja una afectación, la afectación que sí está aprobada en el momento de los hechos. ¿Eso podría acreditar? Lo que pasa es que hay un informe de parte y 2 informes adicionales de constancia de atención psicológica que señalan que había afectación. Y solo el informe de medicina legal establece que ya no hay esa afectación con claridad. ¿Eso sirve para acreditar la violencia o el informe de medicina legal es contundente y prevalece y ya no habría afectación? A ver, muy buena pregunta y muy buen aporte a la vez, ¿sí? Porque nos podemos remitir a alguna jurisprudencia y hay un acuerdo plenario exacto de eso, de ese tema, en lo que dice que el examen médico legista, correcto, en el tema psicológico, de afectación psicológica, para acreditarlo, no solamente es ese, o sea, no solamente acredita la afectación psicológica ese examen. O también al revés podemos afirmar que con el simple hecho de hacer el examen de medicina legal desde el punto de vista psicológico, puedo yo probar una violencia familiar en su modalidad psicológica. No es suficiente, ¿correcto? Entonces tenemos jurisprudencia y también tenemos un acuerdo plenario. Sin embargo, el tema de otras, ¿no?, pericias de parte son consideradas medios probatorios, ¿no? Entonces ya eso es lo que va a evaluar en forma integral el juez de familia ya en última instancia, ¿no? Antes de expedir sentencia y una vez programada la audiencia correspondiente. Muy bien, antes de que hable Noelí, tengo una pregunta aquí en la cajita del chat. Me dice Oscar,
A la mujer ya no se le puede decir nada. Ellas nos insultan, nos injurian, y pobre que les contestes, ¿no? Te denuncian por violencia psicológica y muchas están abusando de las leyes abusivas. A ver, vamos a ir por parte precisando porque no es tan claro y tampoco es tan verdad lo que menciona aquí Oscar, ¿sí? No solamente los hombres insultan, es verdad, las mujeres también, ¿sí? Entonces, pero no es el hecho de que porque es mujer ya todo el mundo le va a creer. No, no es así. Hay que acreditarlo, hay que juntar medios probatorios, ¿correcto? Y acá menciona y está afirmando que hay leyes abusivas. No hay leyes abusivas. Nuestra ley actual, si bien es cierto, está feminicida, o sea, ¿cómo se dice la palabra? Está como siendo presuntamente una protagonista, una mujer, porque dice violencia contra la mujer, pero dice y los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? No solamente protege a la mujer, protege a todos los integrantes del grupo familiar, todos los familiares, ¿no? Ya sea por vínculo de consanguinidad o vínculo conyugal, que viven en una misma casa, ¿sí? Entonces, no solamente la ley actual protege a la mujer, eso no es verdad, protege a todos los integrantes del grupo familiar, que si nos remitimos al artículo del texto único ordenado, la ley 30364, que denomina sujetos de protección, ahí vamos a ver el detalle de todas las personas que protege esa ley, ¿sí? Muy bien, seguimos una más. Ronald menciona, ¿por qué los actos de violencia familiar son considerados delitos y en lesiones que no pasan los 10 días de incapacidad física son faltas? ¿Cómo se explica eso, doctora? Muy bien. A ver, Ronald, eso lo voy a explicar al final, ¿sí? Porque como dijo Ryder al comienzo, tienen que hacer preguntas, chicos, de lo que estamos hablando en este tema ahorita, ¿sí? Estamos hablando de mitos y creencias, ¿sí? Si esto fuera una clase solo de proceso o la parte de medios probatorios en violencia familiar, perfecto, yo sigo respondiendo ese tipo de preguntas, pero tenemos que remitirnos un poquito y precisarnos en el tema de mitos y creencias, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando un poquito. Ryder, no sé si le puedas dar el uso de la palabra a Noelí. Sí, doctora. Doctora Noeli. Doctora Noeli, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Eh, Noelí. ¿Qué tal? Bueno, la consulta es la siguiente, ¿no? ¿Qué tan cierto es, mejor dicho, por ejemplo, si el daño psicológico, eh, después del daño psicológico ha transcurrido más de un mes, ¿se podría hablar de una afectación psicológica? Mira, yo lo que tengo entendido es que un psicólogo, ¿cierto? Que es uno de los especialistas que trabajan en medicina legal, a la hora de hacer el examen, no solamente pueden establecer que la afectación psicológica es de ahorita, ¿no? O sea, nueva o de un día, hace una semana. Ellos pueden inclusive predecir o decir que estos actos han sido ya pasados o han sido antiguos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen pues técnicas, ¿no? De interrogación, analizan, ¿no? El tema semántico cuando hablan, el tema cómo gesticulan, cómo se expresan. Entonces, ellos tienen todas las herramientas para poder establecer que la afectación psicológica no es solamente de ahora, sino que lleva ya un decalaje de varios tiempos, ¿no? Quizás un mes o 2 meses antes, ¿no? Entonces, sí se podría establecer en un informe de medicina legal que la afectación puede ser más de un mes. A ver, Noeli, creo que quieres hablar otra vez. Damos paso al doctor Mario. Está activo su audio. Doctor Mario, adelante. Doctor Mario, ¿puede activar su audio? Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿Qué colega. tal, Mario? Buenas Consulta. noches. En caso de imputado o imputada en un proceso contra la violencia contra la mujer, ley 3036-4, ¿alguien tiene afecto psicológico o daños esquizofrénicos? ¿Se archiva el caso? Esa es la pregunta, doctora. No le entendí la última parte, Mario, discúlpame. Si uno de los afectados tiene esquizofrenia. Doctor Mario. Sí, doctora. Se evalúa que tiene terapias psicológicas o psiquiátricas. ¿Se archiva el caso o hay una resolución de sanción?
No, Me de escucho todas ahora. maneras, si se establece una afectación o si se determina una afectación psicológica, de todas maneras se van a dictar medidas de protección o terapia o recomendaciones en la sentencia, independientemente de si sufre o no una esquizofrenia esa persona. Son dos cosas distintas. Muy bien. Seguimos con la exposición. Muy bien. Entonces ahora tenemos los conceptos entre mitos y creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mito? En forma general, ¿no? Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos ubicados fuera del tiempo histórico que explican o dan sentido a determinados hechos o fenómenos, ¿sí? La mitología griega, por ejemplo, ¿no? La palabra como tal proviene del griego mitos, ¿sí? M-Y-T-H-O-S. Los mitos, en este sentido, forman parte, ¿sí?, de un sistema de creencias, ya sea de un pueblo o de una cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología, ¿sí? La mitología como tal es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, un conjunto de relatos, creencias, con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que le rodea, ¿sí? De forma general. Ahora vamos a hablar solamente de mitos, pero de violencia familiar. De manera habitual, ¿no? La sociedad, pues, justifica, lo pongo con rojo, justifica y trata de dar explicación a situaciones de violencia, generando una cultura de permisividad. Es decir, eso es normal, esto pasa por esto pasa por lo otro, ¿no? Entonces son justificaciones que tratan de dar explicación a una situación de violencia, ¿sí? ¿Cuáles son esos escenarios en los cuales se presenta la violencia? Eso también está en la norma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la familia, que es donde empieza, ahí puede haber violencia intrafamiliar, la comunidad, el lugar de trabajo, los espacios públicos, los entornos educativos, el deporte, la política, los servicios de salud, el esparcimiento y los entornos tecnológicos. Estamos hablando, por ejemplo, de violencia vía chat, vía correos electrónicos, vía Facebook, vía Messenger, ¿no? También son ya las nuevas formas de violencia que se pueden dar, pero a través de la tecnología. Entonces, estos son todos los contextos en donde se puede producir la violencia. Muy bien, seguimos. En España, ¿sí? Estos son autores juristas españoles, como, por ejemplo, autora Esperanza Bosch Fiol y Victoria Ferrer Pérez, ¿sí? Ellas en su libro de Nuevo Mapa de Mitos sobre la violencia de género en el siglo XXI, del año 2012, ahí están las páginas respectivas, hacen referencia que los mitos sobre la violencia de género que define son creencias estereotípicas sobre dicha violencia que son generalmente falsas, pero que son sostenidas amplia y persistentemente y sirven para minimizar, negar o justificar la agresión a la mujer, ¿sí? Ambas autoras lo han clasificado en 4 grupos, ¿no? Pero hay un quinto que son los neomitos. Tenemos sobre la marginalidad, tenemos mitos sobre los maltratadores, tenemos mitos sobre mujeres maltratadas, tenemos mitos que minimizan la importancia de la violencia de género y tenemos los neomitos, que son los nuevos mitos, ¿sí? Muy bien. Antes de pasar a la clasificación y detallar algunos, vamos a ver la cajita del chat, a ver qué preguntas me están colocando. Chicos, voy a leer las preguntas que son precisas del tema, ¿ya? Muy bien. Ahí menciona Leonel que precise la jurisprudencia referente a la prueba del daño psicológico. Sí, terminada la clase le voy a mandar a Ryder vía WhatsApp el número, si es posible voy a bajar en PDF esa jurisprudencia para que la tenga, ¿sí? A ver. Bueno, sí, acá menciona, hay un aporte de Robert que dice, Ryder, por favor, que la doctora termine la exposición y al final las preguntas, ¿no? Bueno, sí, vamos a hacerlo a la vez todo, ¿ya? Por favor. José Mesones me menciona que si lo puedo poner en pantalla completa. Sí, sino que pasa que varias veces me ha pasado que a la hora de
correr la exposición se estanca y ya no la puedo actualizar. Pero a ver, me voy a arriesgar, ¿ya? Y la voy a proyectar. No se preocupe. A ver. Listo. ¿Está bien? Ok. Seguimos. Sobre la marginalidad. En este grupo se incluyen cómo ven la violencia de género como algo excepcional, ¿no? Provocado por circunstancias excepcionales y no como un problema social universal, ¿no? Que ahora está considerado como una segunda pandemia, ¿no? El tema de violencia familiar. Entonces, por un lado dice, la violencia solo ocurre en países subdesarrollados. Eso es lo que menciona, es lo que afirma. No es así, ¿no? Realmente la violencia no ve si es un país desarrollado, un país subdesarrollado, si es un país de América, si es un país del África. No hace distinciones. Es en todos los países del mundo, es a nivel universal. Otra afirmación, que es falsa también, menciona, no, la violencia solo ocurre en familias o personas con problemas, ¿no? Entonces dice, ni los maltratadores, ni las mujeres maltratadas pertenecen a ningún perfil, a ningún grupo social determinado, ni edad, ni nivel económico, ¿sí? ¿Ven? Ya no lo puedo correr la exposición, por eso decía que no la puedo compartir en pantalla completa porque voy a tener un problema. Ryder, ¿me das un minutito para poder rehacer esto? Sí, doctora, no hay problema. A ver. Doctora, estamos a uno nada más de llegar a 300 y por Facebook Live tenemos 58. ¡Wow! A veces es el miedo que tenía de poder proyectarlo completo. A ver. Puede dejar de compartir, doctora, y vuelve a compartir, pero con ya como lo hacía al inicio de clase. Ok. Dejo de compartir, ya. Sí, me van a disculpar, sí, que lo voy a colocar no proyectado total. Ya. Muy bien. Ahora, sobre los maltratadores. Ojo, esta parte me encanta, ¿ya? Porque todo es falso acá. A ver. Menciona, ¿no? En este grupo habla sobre los factores personales de los maltratadores, ¿sí? Dice, los hombres que maltratan a su pareja o expareja ha sido porque, a su vez, personas maltratadas por parte de sus padres o han sido testigos de maltrato en su familia de origen. Pasa, sí, en algunos casos, pero no en todos, ¿sí? No se puede generalizar. Otra, los hombres que maltratan son enfermos mentales. No todos son enfermos mentales, ¿no? Algunos no tienen enfermedades mentales y maltratan. Otra determinación. Los hombres que maltratan solamente son los que consumen o abusan de alcohol y drogas. Eso también es falso. Puede ser un factor predominante o motivante para eso, pero al disminuir las emisiones o la capacidad del individuo, no todos los hombres que realizan un consumo abusivo son maltratadores, ¿no? No son maltratadores. La violencia se debe a los celos. A ver, acá me detengo. De todas las chicas, ¿ah? A ver. Los celos son la estrategia de muchos maltratadores para controlar y aislar a sus parejas. Pero ojo, no son causa de la violencia, ¿sí? A ver, por favor, digan la verdad, ¿sí? ¿Alguno de los que me está escuchando, de los que me están viendo, han pedido clave de Facebook a la pareja? ¿PIN del celular para poder desbloquearlo? ¿Clave del Facebook? ¿Clave del Hotmail, del Gmail? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso o no? A la pareja. O al revés, ¿se lo han hecho? Miriam dice, no, muy bien. Entonces no estamos con chicas tóxicas, me parece muy bien. Pero a ver algún chico que acepte. No, mira, todas las chicas dicen no, no, muy bien, muy bien. A ver, algún chico que me diga, no, sí, doctora. Ajá, John dice, mi doctora, a mí mi tóxica me pide. ¿Ah? Walter, ¿qué menciona? No, dice. Viviana tampoco, dice. No, pero sí lo tengo porque, qué bonito. No lo ha pedido porque a ella se lo han dado. Me encantó. A ver, a mí, ¿qué cosa? Me revisa mis mensajes. Yo sí le pido a mi pareja. Sergio menciona, no, nunca. No vale mentira, exacto. Están bajo juramento, todos los que me están viendo. A ver, no creo, la privacidad se debe respetar, doctora, dice Cecilia Valderrama. Muy bien.
Mire, hay algunos que lo están aceptando, otros dicen que no. A ver, muy bien, hay algunos también mencionan que no solamente es el tema de ser tóxico, ¿no? Sino es confianza, pero ojo, la confianza va entre los dos, ¿sí? Entre parejas hay privacidad, menciona Geraldine, sí, por supuesto. Carr dice, ya, su pareja no tiene clave, me encantó. La confianza de dos y la transparencia, de mutuo acuerdo, muy bien, May. A eso quería llegar, ¿sí? El amor se basa de confianza, respeto y, a ver, ¿cuál es el otro factor importante? Respeto, confianza, ajá, Carr me dice tolerancia, sí, tolerancia, hay algo más importante que la tolerancia. A ver. Muy bien. Comunicación, chicos, comunicación. Muchos problemas de parejas empiezan en el tema de que no saben comunicarse o que no se comunican sencillamente. Así es. Entonces es comunicación, respeto, ¿sí? ¿Y cuál es la otra que les acabo de decir? Claro, la comunicación da confianza. Así es. Entonces es comunicación, respeto y ¿cuál es la tercera? No. Ya, a ver, otro más. Respeto, comunicación y confianza, ¿sí? Así es. Muy bien, chicos, ¿sí? Entonces, esos tres son los pilares para que exista un amor sincero, un amor sano, un amor verdadero, ¿sí? Entonces, aléjese de esas tóxicas, aléjese de esos tóxicos, ¿sí? Respeto, comunicación y confianza, ahí está, resumió todo él, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Siguiente clasificación. Tenemos otros mitos respecto a las mujeres maltratadas. Rosa Beatriz me pregunta la tolerancia. La tolerancia también es un factor, pero no es predominante en el tema porque ya la tolerancia está dentro del respeto, ¿sí? Si tú eres tolerante es porque respetas a tu pareja, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos mitos, chicos, sobre mujeres maltratadas, ¿sí? Muy bien. En este tipo se culpabiliza o se echa la culpa a la mujer, ¿no? Dice, las mujeres con unas ciertas características tienen más probabilidades de ser maltratadas. No, no hay ningún perfil en la cual dice, esta mujer va a ser maltratada. No, eso es falso. Si no abandonan esa relación, es por algo, quizás les guste. Falso, ¿no? ¿A quién le va a gustar que la maltrate? O tercero, algo habrán hecho para provocar la violencia. La violencia se justifica. En ningún momento se justifica. En ninguna situación. ¿Ya? Muy bien, tenemos otra clasificación. Cuando minimizan la importancia de la violencia de género. Por ejemplo, ¿no? Es un fenómeno muy puntual, muy localizado, son pocos porcentajes que se presentan. Mentira. La psicológica dice, no, el daño psicológico no es tan grave como la física. Falso, ¿cierto? Los hombres y las mujeres son violentos por igual en la pareja. ¿Así es verdad eso? No lo creo, ¿cierto? Muy bien. Ahora veamos cuáles son los neomitos, o sea, los mitos más nuevos, los más recientes, ¿no? Menciona que la mayoría de las denuncias son falsas. Eso, bueno, tendríamos que analizar, ¿cierto? Cada denuncia. Los hombres son tan víctimas como las mujeres. A ver, acá quiero escuchar a los varones, a los caballeros. Los hombres son tan víctimas como las mujeres. ¿Es verdad eso o no? Acá tengo compartido, compartido mi opinión. Eso es cierto, dice. A ver, que hablen todos o callen para siempre. Sí, es cierto. Miriam dice, yo digo que sí. En muchos casos, así es. Ryder también está participando. Muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Oliver creo que quiere levantar la mano. Sí, a ver, le autorizamos para escuchar en representación de lo que callamos los hombres. Toda la comunidad. Yo creo, Ryder, que vamos a hacer un tema así, lo que callan los hombres. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Oliver? Buenas noches, te ¿Qué tal? Buenas escuchamos. noches. Sí, sobre la pregunta que acaba de hacer, ¿no? Si es que es verdad que los hombres este, es igual, ¿no? La violencia, ¿no? Recibe igualmente violencia tanto como la mujer. Claro, en violencia vamos a hablar siempre que se impone la fuerza y por ello el hombre tiene mayor fuerza. Ahora, en las estadísticas dice que las mujeres son las que reciben más violencia dentro del hogar. Es porque el hombre es fuerte físicamente dentro del hogar, ¿no? O sea, dentro de la violencia siempre se va a imponer la fuerza, ¿no? Claro, hay porcentaje menor que el hombre recibe violencia también dentro del hogar. Eso quería responder, pues. Muy bien, Oliver, gracias. Pero ¿por qué ustedes dicen, a ver, estoy leyendo acá en la cajita del chat, estoy atenta, viendo todo lo que escriben, dice, los hombres, ¿no? No denuncian, ¿no? Y eso no quiere decir que no los maltratan, ¿correcto? Pero no se plasma en un número, ¿cierto? No se plasma en una denuncia. Entonces, ¿cómo sabemos si hay o no maltrato de mujeres hacia hombres? A ver, si denuncian, dice, eso me encantó, si denuncia, doctora, le cae de nuevo. Bueno, sí, en menos porcentaje. No se ve, no se visualiza en la estadística. Casi mínima es el porcentaje de estadísticas si nos vamos nosotros a verificar lo que es el observatorio, ¿no?, de violencia familiar, que está a cargo del Ministerio de la Mujer. Allí ustedes pueden entrar en el Google, en su página, y ahí ustedes van a ver las estadísticas actualizadas. Son muy pequeñitas, casi no se ven en el tema de denuncias realizadas en CEM, ¿no?, en centros de emergencia mujer, o también en otro tipo de locales, en comisarías, en fiscalías. Hay un bajísimo porcentaje de denuncias por maltrato hacia los hombres. A ver, dice, claro, pero eso no quiere decir que no se presente la violencia hacia los hombres. Así es. Entonces, en forma general, muchos hombres, ¿no?, no denuncian por orgullo, se callan, ¿no? Va a decir el qué dirá, ¿no? El tema, qué van a pensar de mí, ¿cierto? Entonces, esas cosas son factores que van a influenciar en que ese hombre que es maltratado, pues, no denuncia, ¿no? No hay denuncias por hombre. También el tema viene ahí de cultura, del machismo, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Ahora, algo más coloquial, algo que nosotros podamos visualizar o verificar, quizás cerca, ¿no?, en nuestra comunidad, en nuestra universidad, en nuestro centro laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no?, si ella se queda aún en la casa, es porque le gusta que le peguen. No, nosotros podemos analizar por qué esa mujer se sigue quedando, se sigue manteniendo en esa casa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esa mujer dice, hasta acá nomás, hace la denuncia? ¿Qué tiene que hacer respecto a la persona o a la pareja o a la expareja que lo viene maltratando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué opina? Denunciar. Muy bien. Y luego, pedir una medida de protección, ¿sí? Puede solicitarlo. Así es. Puede pedir una de las medidas de protección que está contemplado en el texto único ordenado de la ley 30.13.4, que es o alejamiento, incomunicación, o también puede pedir o solicitar el retiro de esa persona que la está maltratando de su casa. ¿Sí? Eso lo puede hacer. Muy bien. Otro que dice, solo las mujeres sin estudios son maltratadas. A ver, ¿qué opinan? Solo las mujeres sin estudios son maltratadas. Falso, ¿no? ¿Cierto? No es verdad. No es así. También habemos mujeres, ¿no?, con una maestría, 2 maestrías, un doctorado, 2 profesiones y también pueden ser maltratadas. No hay un perfil, ¿sí? Que si estudias o no estudias, que hay una relación con el tema de violencia. Muy bien, todos, ¿ves? Están atentísimos. Falso. Otro, el matrimonio es para toda la vida. ¿Es verdad eso? Algunas veces sí, pero no siempre, ¿no? Por eso digo, siempre hay que
cuidar el matrimonio como una plantita, ¿no? Hay que regar cariño, hay que regar, ya lo han dicho ustedes, tolerancia, confianza, comunicación, ¿no? Aquí dice Jesús Cherry, la violencia se extiende a todos los niveles sociales, sin excepción, todos los niveles. Acá no hay un perfil, no hay un ámbito especial, es completo, genera, ¿sí? Muy bien. Ah, bueno, Judith menciona el matrimonio religioso, solo el matrimonio religioso. Bueno, Judith, te comento que el matrimonio religioso también se puede anular, ¿no? Entonces, no necesariamente también es para siempre. Muy bien. Otro, si trae dinero a la casa y trata bien a los niños y a las niñas, la mujer debe aguantar por el bien de la familia, ¿no? Eso, en 2 palabras, ¿cómo lo podemos resumir? Es una dependencia económica, ¿no? Alberto Solano lo ha tipificado muy bien. Es maltrato o acción contra el tema patrimonial, ¿sí? Entonces, esto sí puede ser considerado como una violencia económico-patrimonial, que acuérdense que es la 4ª modalidad, o la nueva que se ha incluido en esta ley 30.13.4, que ahora pues ya tiene un texto único, ¿no? Muy bien. A ver, me pregunta Leonel. Vamos a responder. Un tercero podría denunciar la violencia familiar entre un agresor y una víctima ajenas a su familia, sí, por ejemplo, aquellos que forman parte del sistema educativo, por ejemplo, el director o el profesor de esa persona, o ese niño o esa niña, o también puede ser los vecinos, puede ser en general la comunidad. Cualquiera que tenga interés legítimo y que sea testigo de la violencia puede hacer la denuncia. Ah, bueno, Sergio está aclarando, ¿no? Dice, el matrimonio religioso no se puede anular, sino declarar la nulidad, ¿cierto? Muy bien, muy bien. A ver, hay un usuario de Zoom, Ryder no está identificado con nombre, pero ha levantado la manito. No sé si le podemos autorizar para que hable. Sí, doctora. Tenemos, estimado participante, está activo su audio. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Fidel. Fidel. Adelante, Fidel, te escuchamos. Sí, le preguntaba de que lo que sucede, lo que pasa en la práctica, doctora. En la práctica hay una persona que tiene alimentos y el señor no le da su mensualidad tal como se ha creado la sentencia. Inclusive se va a omisión o asistencia familiar, inclusive ya está en la fiscalía. Sin embargo, la señora va a la comisaría de ley y dice, y cuenta su caso, y dice que, señores, al señor ayer he ido a su casa porque mi hijita estaba mal, y yo necesito dinero para hacer curar a mi hijita. Entonces, para mí, entiendo yo que hay violencia económica, pero sin embargo la agraviada va a la comisaría, cuenta los hechos, le dice, no, acá no puedes hacer violencia porque ya está en proceso su trámite. ¿Es así, doctora? A ver, la última parte, no te entendí. No puede ser la denuncia por violencia económica. Como que no, si no le está pasando alimentos, independientemente del tema penal que se puede hacer en el tema de omisión a la asistencia familiar, sí procede porque está considerada como una de las causales o manifestaciones o acciones de violencia patrimonial. Doctora, ¿crea usted en la práctica no ocurre eso? No sé si los policías están mal ilustrados o les falta bueno, están mal capacitados y usted tiene todo el derecho a presentar una denuncia contra ellos por no querer recibir una denuncia que está acorde a la norma. Ahí lo perdimos, creo, Ryder. No, adelante, doctora. Si regresa Fidel. Bueno, JD también ha levantado la mano, Ryder. Le damos el uso de la palabra. Adelante, estimada participante, está activo su. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, JD, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Desactivó su audio. Adelante, está activo su audio nuevamente. Listo.
Perdón, muchas gracias. Bien, doctora, tengo una pregunta en cuanto a las medidas de protección que se les brinda a las víctimas. Pasa de que en medicina legal hay muchas usuarias que vienen por tercera, por segunda vez, diciendo que ellas ya cuentan con estas medidas de protección. Sin embargo, los miembros de la Policía Nacional, ¿qué hacen? Los llevan a estos supuestos agresores, ¿no? Y les dicen, bueno, él va a estar en otro cuarto o va a vivir en el segundo piso y ya no te va a hablar y ya no te va a molestar. Entonces, la duda que yo tengo es cómo es que entonces se aplica, ¿no?, el tema de las medidas de protección si el agresor vive en la misma casa y en realidad pues las siguen agrediendo, ¿no? Ya, mira, te menciono una cosa, JD. Al momento que se hace la denuncia por violencia familiar, ¿no? Ya sea tú la puedes presentar ante la comisaría, ante la Fiscalía de Familia o ante el juzgado de familia o o el que haga sus veces, ¿correcto? Entonces, en el momento que se presenta la denuncia, uno, como abogado de la víctima o la víctima en sí también, puede solicitar medidas de protección. Entonces, si esa persona la sigue maltratando, una de las medidas de protección que puede solicitar es el retiro del agresor de la casa. Porque si no lo ha solicitado, o el fiscal no lo solicita al juez, o el juez no lo aprueba, entonces va a seguir viviendo ahí, ¿no? Y el juez no va a saber, el fiscal tampoco va a saber para poder pedirlo. Entonces, está en la víctima en solicitarlo dentro de lo que es la lista, que está ya detallada en el texto único ordenado, el tema del retiro del hogar del agresor. Si no lo solicita, pues entonces, ¿cómo va a otorgarse esa medida de protección? Entonces, tiene que solicitarse. Ojo, se pueden pedir varias, pueden pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas de protección, todas pues relacionadas y tienen que ir también de la mano con el resultado de la ficha de evaluación de riesgo, que es la FBR, ¿no? Vemos qué es lo que arroja la ficha, si es un riesgo leve, si es un riesgo moderado, si es un riesgo severo. Entonces, dependiendo de ese tipo de riesgo, es también la aprobación de las medidas de protección o medidas cautelares que pueda pedir, ya sea la víctima a través de su abogado o a través del Ministerio Público ante el juzgado de familia. ¿Sí? A ver, acá me dice Elba, y si el agresor no tiene un lugar donde vivir, ese no es el tema, ¿correcto? Acá el tema es proteger a la persona que esta persona está mal. Muy bien, a ver, ha levantado la mano Marianela Farfán Raider. Doctora Marianela, está activo su audio. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, Marianela, te escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por su capacitación, muy interesante. Pero a mí no me queda muy claro el tema de la violencia económica. En realidad mi pregunta es, ¿no? La violencia económica, ok, la podemos plasmar en una comisaría, se trata de una omisión de alimentos, pero mi pregunta es, ¿nos sirve también, después de presentar todo esto, como un requisito para el divorcio? ¿O es necesario que se plantee además en algún juzgado nuestro proceso de alimentos para que se fundamente el divorcio? A ver, acá estamos mezclando 2 hasta 3 temas, Marianela, ¿sí? A ver, vamos a ir por partes. El divorcio puede darse por 2 motivos, ¿correcto? Por el tema de mutuo acuerdo, o sea, ambos están de acuerdo en divorciarse, y el otro por una causal, ¿correcto? En una de las causales que está establecida en el artículo 333 del Código Civil, menciona una que dice violencia psicológica, ¿sí? O maltrato también, ahorita no lo tengo a la vista, pero habla de eso. Entonces, las denuncias que se puedan presentar, ya sea con sentencias o en proceso, o las reiteradas denuncias y que todavía siguen en giro, eso se va a poder presentar como una causal de divorcio. Pero el tema de alimentos es otra cosa. ¿Por qué? Porque si tú haces una demanda de alimentos y después haces una demanda de divorcio, vas a tener que hacer una acumulación. ¿Por qué? Porque el juez, al momento de expedir la sentencia en el proceso de divorcio, va a tener que manifestarse por el tema de alimentos. Entonces, si tú no le comunicas que estás haciendo otro proceso en paralelo, ¿no? Entonces, el juez, ¿cómo va a poder establecer una pensión? Entonces, lo que se estila y lo que se recomienda es que no se hagan por separados los procesos. Dentro del proceso de divorcio se hace pretensión principal, divorcio por causal, y pretensiones accesorias, cuando hay menores de edad,
ahí se coloca alimentos, tenencia y visitas. Y claro está, pues, la liquidación también de bienes, ¿no? Si hay una sociedad conyugal. Muy bien. A ver, Jair, creo que quiere hablar. Sí, doctora. Doctor Jair, está activo su audio. Jair. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuéntanos. Doctora, Te quisiera hacer escuchamos. una pregunta bastante sencilla. Estamos hablando acerca de la violencia familiar contra la mujer. Quisiera saber cuánto es la pena máxima y mínima que recibiría un agresor. Ya, a ver, bueno, eso es un criterio que lo tiene el juez, ¿sí? Puede ser desde 2, 3, 4 días, ¿no? De trabajo comunitario, hasta 1 año, 2 años de pena privativa, pero suspendida, ¿no? Pero ojo, si se expide una sentencia con una pena privativa suspendida, ¿no? Es decir, menos de 4 años, y se tiene que colocar penas accesorias, o sea, reglas de conducta. Si alguna de esas no es establecida o no se cumple, pues puede solicitarse que se revoque esa pena privativa de la libertad suspendida a una efectiva, ¿no? Entonces, más o menos ese es el intervalo de penas, ¿no? Que se le puede imponer. A ver, Mario, ¿quiere hablar con nosotros? Doctor Mario, está activo su audio. Jair. Doctora, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, con todo respeto. En el caso de la ficha de valoración, ¿por qué toma tanta importancia si no toma un perito o un psicólogo especializado contra la violencia contra la mujer? A ver, Mario, ahí yo tengo una opinión, no sé si has leído mi artículo. Yo escribí un artículo referente a los auxiliares de justicia, que son los llamados por la ley que todavía está vigente en nuestra normatividad nacional, que son el policía, el fiscal y el juez, que para mi opinión, ¿no? Y tú lo estás compartiendo ahorita, no son los más idóneos, ¿no? Debe ser un especialista, como por ejemplo, hay una normatividad que he analizado en Colombia, en Chile, ¿no? En mismo Argentina, lo hace un comité multidisciplinario, es decir, un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo, ¿no? Pero no lo hacen, ¿no? Los auxiliares de justicia. Lamentablemente, mientras que está vigente nuestra norma, van a seguir ellos llenando la ficha, ¿no? La FBR, que es cuestionable, como te digo, ¿no? El tema de por qué lo llenan ellos, ¿no? ¿Por qué no otros que sí son especialistas, ¿no? Entonces, es un tema eso de debate, es muy interesante, como te digo, yo he escrito sobre eso, ¿no? Te invito a que lo puedas googlear, lo puedas buscar y lo puedas leer, y es un tema pues que comparto con tu opinión que acabas de decir, porque no son los más idóneos, ¿no? Debería ser pues un especialista el que llene esa ficha, porque lamentablemente el resultado que arroje esa ficha va a ir en concatenación o haciendo un match con las medidas de protección y o medidas cautelares que se van a aprobar a nivel de juzgado de familia. Muy bien, chicos, seguimos porque si no, no vamos a terminar. Ya terminamos y empezamos ya todas las preguntas, ¿sí? A ver, aquí nos habíamos quedado. Otro mito que menciona, ¿no? Es en los pleitos de pareja, ni la policía ni la familia debe intervenir. Falso, ¿no? Porque ahora son ya los auxiliares de justicia. Es tu cruz aceptar el marido que te toque. Así lo dice. Otra que ya hemos mencionado, el consumo de alcohol es la causa de la conducta violenta de las personas. No necesariamente. Puede ser uno, ¿no? Un motivante, un inhibidor, pero no solo el consumo de alcohol es la causa de conducta violenta de las personas. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos otra clasificación de mitos, pero ya no de juristas españoles, sino de juristas argentinos, ¿no? Este lo dividen en 3. Sobre la violencia contra la mujer, sobre las mujeres en situación de maltrato y sobre los hombres violentos. ¿Qué dice la primera clasificación sobre la violencia contra la mujer? Dice, es una cuestión privada la violencia, ¿no? No te metas, es la vida de ellos, y lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado y nadie debe de meterse, ¿sí? Otra, se exagera la realidad.
No puedo creer. No estarás exagerando. En estos casos hay mucha manipulación o dependencia, ¿sí? Puede ser, ojo chicos, dependencia económica o dependencia también psicológica, ¿sí? Ahí viene el tema del apego. Con el tiempo, los problemas se solucionan, ¿no? Habla con él y vengan los dos, no te preocupes que los problemas de pareja se tratan y tienen solución, ¿no? Otra, son pérdidas puntuales de control. Es capaz de provocarlo todo el tiempo hasta que le haga perder el control y explota. Ahí viene la violencia, ¿no? Si denuncia, todo se acaba. Eres masoquista, si no ya habrías terminado con todo esto, ¿no? Es lo que le dice una persona a otra referente a un tema de violencia. Donde hay amor, hay sufrimiento. Es el inconveniente de tener un marido prestigioso. Su vida es su marido, sus hijos, su casa. Sé más paciente, trata de hablarle. Usted es su mujer y tiene que ayudar. Imagínense estas frases o estas consideraciones que se consideran como mitos, porque todas son falsas, ¿no? Que tratan de justificar, minimizar o explicar situaciones de violencia. Tenemos la otra clasificación sobre las mujeres en situación de maltrato. Dice, ¿no? Provocan la violencia, ¿no? Si es una pesada, no me extraña que el marido pues se harte con esa actitud, ella se lo busca. ¿Qué hace usted, señora, que tanto lo molesta, ¿no? Irrita? Un hombre no maltrata porque sea loco, sino la mujer tuvo que provocar. Falso, ¿no? Totalmente falso. Buscan la violencia, las mujeres son así, luego se calman, ¿no? Dicen no cuando quieren decir sí, siempre arman pleito, pero después siguen juntos y esos no tienen nada. Las mujeres son pasivas, necesitan a su lado a alguien superior y más fuerte que ellas. A ver, ¿qué opinan aquí las chicas? Son pasivas y necesitan a su lado a alguien superior y más fuerte que ellas. ¿Es verdad eso? No, también pueden opinar los hombres, pero me oriento la pregunta a las chicas. No, ¿cierto? Un rotundo no. ¿Cómo somos pasivas, no? Necesitamos a alguien superior, dice, y más fuerte que nosotras. No. Así es. No. A ver, todos pongan en la cajita del chat. ¿Las mujeres son pasivas? ¿Necesitan a su lado a alguien superior y más fuerte que ellas? Muy bien, que los hombres digan no también. Muy bien. Así es, las mujeres debemos ser empoderadas. Bueno, ya somos, ¿no? Tenemos que ser empoderadas. Muy bien, así es, independientes, ¿no? También los hombres, para ambos. Muy bien. Y ahí mencionamos otro mito también que mencionan, es, las mujeres son débiles, tontas, no hacen nada bien, siempre se arrepienten y vuelven. Falso, ¿no? Tienen dependencia económica, no tienen tiempo ni capacidad para pensar en otras cosas, yo gano más que ella, y pretende decir de igual manera que yo, ¿cierto? Esta clasificación es respecto a las mujeres en situación de maltrato. Tenemos sobre los hombres violentos, ¿no? ¿Qué menciona acá? Son impulsivos y descontrolados. Por estar muy estresados pueden perder el control un día. Es cuestión de un momento que perdió el control y va a cambiar, ¿no? Esa palabrita es súper clásica, ¿no? Va a cambiar, créeme. No son del todo responsables. ¿Por qué se porta así? ¿Tendrá algún problema que no me dice? ¿Tendrá razón? ¿Me estaré volviendo loca? Tan malo no debe ser. Llevan tantos años juntos, ¿no? Los hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia. Falso. Muy bien. En conclusión, chicos, ya terminando, no quiero que haya ni una menos ni uno más, ¿sí? De manera de conclusión, en el fondo, estos mitos pues buscan reducir la responsabilidad, ¿no? Y la culpa del agresor o agresora, invisibilizando, o sea, tratan de que no se vea, ¿cierto? Y naturalizando o normalizando la violencia como parte de la relación de pareja.
eludiendo pues el compromiso que debería asumir toda la sociedad para prevenir y luchar contra este problema. Así es, María Teresa Rivera. La violencia no tiene género, ¿no? Entonces puede ser un hombre maltratado, puede ser una mujer maltratada, ¿sí? No se trata acá de sexo, ¿sí? La violencia no tiene género. Por eso yo digo, ni una menos dirigido a las mujeres y ni uno más dirigido a los varones. Por eso lo que hace Udiápolis es educar, capacitar, instruir, ¿cierto? Porque la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. ¿Sí? Les traigo este consejito, esta frase de nuestra querida amiga Mafalda, que bueno, es una de mis caricaturas favoritas, y yo siempre en todas mis exposiciones termino con un mensaje, con una frase de Mafalda, ¿no? Cualquier cosa. Ahora sí, nos vamos al tema de las preguntas. Voy a seguir leyendo la cajita del chat y vamos a ir participando, ¿no? En forma ordenada, y yo voy a ir autorizando para que se pueda desactivar el tema del audio y podamos escuchar, ¿sí? Muy bien. Así es, Maranela, la educación es lo mejor, ¿sí? Muy bien. A ver, Oscar, te escuchamos. Doctor Oscar, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora. Quería hacer una... Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la charla, la conferencia. Estaba muy interesante. Gracias. Sí, justo quería hacerle una pregunta sobre la ficha de valoración. Por ejemplo, si hay una mujer que tiene mucho odio, rencor, pues va a denunciar. Y prácticamente la policía le pregunta, ¿no? Todas las preguntas que tiene esa ficha y contesta todo sí o positivo simplemente por el hecho de digamos, hacer quedar mal al varón, ¿no? Que está con ella. Sale un resultado, riesgo severo, etcétera, y lo toman como un resultado, ¿no? Del daño psicológico de la persona. ¿Cómo podría darse valor a un documento de esa naturaleza, puesto de que simplemente es responder preguntas y alguien que tiene mucha cólera, mucho odio, pues te puede primero hacer una denuncia falsa, no hay pruebas, y me parece increíble que luego te pongan medidas de protección y te manden a rehabilitación por agresor sin pruebas, sin nada, ya sea al Noguchi porque dicen que estás loco, o al CAI, ¿no? Para que pases 6 meses de terapia por agresivo, por supuesto agresor. O sea, me parece abusiva esas medidas, por eso le decía a usted hace un momento eso, ¿no? Otra de las cosas es de que habiéndome colocado medidas de protección a un varón, digamos, la mujer sigue viviendo en la casa y incluso sé de casos donde la mujer amenaza, vuélveme a decir algo, me golpeo, me araño, llamo a la policía y te meten 9 meses de prisión preventiva, ¿no? Y es más, hasta puede bueno, casos de películas, ¿no? Hacer todo un complot con el amante y al final terminas en la cárcel. O sea, por eso digo que estas cosas que pasan en la actualidad, no solamente con esta ley, sino que con otras leyes, por ejemplo, hace poco me robaron a mí y a muchas personas y el delincuente lo agarraron y salió libre, ¿no? No sé qué esperan, por eso que yo no soy abogado, soy odontólogo, ¿no? Con maestrías, doctorados, especialidad, docente, conferencista, etcétera. Y veo que hay medidas muy abusivas, ¿no? Y que lamentablemente hay personas que se aprovechan de eso. Eso es todo, doctora, gracias. Gracias por tu intervención, Oscar. Sí, mira, vamos a hablar un poquito de la ficha. Si bien es cierto, no es un tema, ¿no? que hemos traído el día de hoy para disertar, pero no tengo ningún problema de responder porque es uno de los temas que yo domino, me gusta mucho analizar sobre el tema de la ficha, ¿no? Tengo muchas conferencias, muchas clases, diplomados que siempre me llaman y siempre me dan esta parte, ¿no? De la ficha, ¿no? Por el tema cómo lo abordo y también la cuestiono mucho, ¿no? Bueno, es cierto, la ficha se divide en 3, ¿no? Son 3 tipos de ficha.
Una ficha es la que se llena en caso de violencia de parejas, ¿no? La otra es en caso de menores de edad. Y la otra es con el tema de adultos mayores, ¿no? Entonces, en el tema de lo que mencionó nuestro compañero, está hablando pues de la ficha por temas de violencia de pareja, ¿no? Esa ficha tiene 19 preguntas. Y es verdad, ¿no? Por tema a veces subjetivo, de cólera, de venganza, responden todos sí, 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 y las preguntas y, bueno, y respuestas, que son sí, pues tienen alto puntaje, ¿no? Entonces, esa ficha lamentablemente contiene información falsa y por lo tanto el resultado también va a ser falso, ¿no? Entonces ya está en la otra parte, en el tema de la estrategia de la defensa, que tiene que atacar el contenido de la ficha y adjuntar medios probatorios, solicitar medios probatorios exhibicionales en el tema de poder refutar, ¿no? la calidad y ¿cómo se dice? El tema de poder considerar un medio probatorio idóneo y poder establecer con ese resultado el tema de violencia familiar, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás, chicos, no quiero andar un poco más para no poder salirme del tema, ¿sí? Acuérdense que las preguntas, los comentarios sean, por favor, referidos al tema de mitos y creencias, que es el tema que hemos traído el día de hoy, ¿sí? Muy bien. A ver, Adalberto, te escuchamos. Excelente, doctora. Sí, estimados participantes, por favor, sean precisos en sus preguntas porque tenemos varios estudiantes y queremos que todos participen. Por favor, doctora Adalberto, está activo su audio. Muy buenas noches, doctora. Muy interesante su clase y de verdad, muy buena ponencia. Doctora, Gracias, Adalberto. Te escuchamos. Sí. Quisiera preguntarle, hoy en día se ve bastante la denuncia por maltrato psicológico y físico, pero hay muchas veces que hay mujeres también, quizás por la ira, por rencor, por resentimiento, ponen una denuncia penal por maltrato psicológico en la comisaría, pero el que determina el maltrato psicológico es el psicólogo, ¿no? Mayormente en las comisarías creo está el CEN, el Centro de Emergencia de la Mujer. Y en el resultado, en la ficha valorativa, imaginemos que salga, digamos, no afectación psicológica, pero igual la comisaría actúa, lo eleva al poder judicial, ¿no? Al juzgado de familia. Y la pregunta es, el hombre, digamos, si se absuelve, que no es culpable de la afectación psicológica que realiza la mujer, el hombre podría denunciarlo a la mujer también, porque el hombre, de hecho, se ve afectado por una denuncia, porque a veces nosotros los hombres nos sentimos afectados también psicológicamente al ver que te denuncie, podría ser tu pareja o extrañas personas, ¿no? ¿Se podría denunciar a esa persona por maltrato psicológico? A ver, Alberto, muy interesante primero tu participación y tu pregunta, ¿no? A ver, no solamente en el tema de violencia familiar, ¿sí? Esto lo podemos aplicar en el ámbito general, pero del tema penal, ¿no? En el área o fase penal. Toda denuncia penal que es archivada o que se demuestra la no culpabilidad de la persona a la que se le está imputando o atribuyendo delitos, se llama difamación. Entonces, si esta persona ha sido absuelta, no ha podido probar la otra parte que es culpable o que es responsable, entonces tiene todo el derecho a poder denunciarla por difamación. Y paralelo a eso puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. Ahí puede demostrar el tema del daño psicológico. Entonces, esa sería la vía legal que puede utilizar esta persona una vez que se termine de investigar, ¿no? Y que haya todo el proceso y que al final, pues, salga absuelto y que no se le haya podido probar ninguno de los delitos o acciones típicas que haya podido atribuir la presuntamente. ¿Sí? Muy bien. A ver, Viviana Grandes, Ryder, le pasamos el audio. Sí, doctora Viviana, está activo su audio. Adelante, por favor, puede activarlo usted bien.
Ok, gracias. Muy buenas noches. Muy bonita ponencia. Felicidades. Yo tenía una consulta del caso de una amiga. Yo soy estudiante de psicología, ¿no? Pero el tema de esta compañera es que sufre violencia de parte de su pareja. Y yo quisiera saber qué tan cierto es lo que en la comisaría le dijeron. El tema es que ella, al sufrir tanta violencia, tiene 4 niños. El mayor de ellos tiene 10, 8. Disculpe, doctora, casos particulares no se puede tocar. Tienen que ser temas académicos, por favor. No, sí, o sea, con respecto a esto, para quitarme si es un mito de parte de la comisaría o no, sobre que si ha habido una denuncia de parte de ella como violencia, si ella puede volver a denunciar y le quitan a los niños. ¿Es cierto eso o no es cierto eso? O sea, quiero... Adelante, doctora. Sí, a ver, la última parte no la entendí. O sea, ha hecho ya una denuncia y esa denuncia, no sé, ¿se declaró infundada? No sé. Doctora Viviana está, bueno, estimada no sé si me podrías participante aclarar. Viviana, por favor, la última parte. Ah, sí, lo que pasa es que me quitaron el audio. Ya, ok. No, Sí, sí. Jalón de orejas para Ryder, ¿ah? Jalón de orejas para... Sí, no terminé, sino quería hacer un preámbulo, pero bueno. No te preocupes. Sí, dime, ¿por el qué hay una tema segunda era, denuncia? No entendí esa parte. En la primera, ya, ¿qué pasó? La denuncia hizo la pareja, el esposo hizo la denuncia por violencia hacia la señora, ¿no? Entonces, yo quería saber, ella quiso volver a ir a denunciar y en la comisaría le dijeron que no puede volver a denunciar porque si ella denuncia, le quitan a los niños. Entonces, ahí yo quiero saber si eso es un mito o qué tanto tiene que ver o cuál sería el fundamento legal, ¿no? En base a eso. Eso es falso, Viviana, eso es falso. Mira, la única forma legal que a ti te puedan, bueno, se dice coloquialmente la palabra quitar, ¿no? Pero legalmente es que no ejerzas ya la tenencia o patria potestad, es si has incurrido en alguna causal que establece el mismo Código Civil, en la cual dice que te pueden, puedes extinguir, puedes suspender o se puede privar de la patria potestad o de la tenencia. Pero acá no tiene nada que ver con el tema de la segunda o tercera o cuarta denuncia que puedas hacer por el tema de violencia familiar. No tiene que ver una cosa nada con la otra. Así que eso es falso. Excelente, doctora. Tenemos Diana. doctora Diana. Está activo su audio, por favor, ser puntuales. Adelante, doctora. Doctora Diana, ¿puede activar usted mismo su audio? Adelante. Sí, doctora. Buenas noches. Doctora, tengo una duda respecto al impedimento del régimen de visitas. Si se le concede al padre el régimen de visitas y la madre no le permite ver al menor en el domicilio que ha señalado en el proceso de régimen de visitas, y el padre le existe un impedimento físico, ¿no?, de ver al menor, y este menor ya no lo reconoce porque ha pasado más de 2, 3 meses que no le permite ver al menor, se solicita una denuncia por violencia familiar. ¿Qué medidas de protección puede pedir el padre? A ver, interesante. A ver, Diana, en el texto único ordenado de la ley 30364 está detallada todo el decalaje de qué medidas de protección y o medidas cautelares puede solicitar. Entonces, en este caso, que se trata de un menor de edad, o sea, que existe un menor de edad de por medio, es una medida cautelar, no medida de protección, ¿sí? Y dentro de las medidas cautelares están orientadas a temas de visita, temas de tenencia e inclusive temas de alimentos. Entonces, tendríamos que ver cuál de esas medidas cautelares que están en la norma se podría solicitar. A ver, Pedro Barrantes, Ryder, ¿quiere hablar? Sí, doctora. Doctor Pedro Barrantes, está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo, por favor? Adelante, muchas doctor. gracias. No sin antes, doctora, buenas noches y de igual manera a todos los discentes y compañeros. Buenas noches. Doctorita, bueno, agradecerlo por las respuestas. Doctora, bueno, todos los compañeros, usted mismo está indicando de que, bueno, hay muchos casos de violencia familiar. Y doctora, y de acuerdo a las estadísticas, bueno, se reporta, doctora, de que después que el delito de violencia familiar es que en las fiscalías
representa más o menos en su carga entre 60 y 70%. Doctora, y esto se debe a que, bueno, digamos, cualquier insulto, ya los peritos dicen, generalmente dicen, ¿no? De que sí hay afectación psicológica, bueno, por cualquier insulto. Y doctora, considero de que también la misma ley también pone parámetros. Es decir, doctora, que, digamos, el artículo 122 no pone los parámetros y nos indican de que estas agresiones físicas, psicológicas, deben darse dentro del contexto del primer párrafo del artículo 108b. Y doctora, y el artículo 108. Doctor, ¿su audio? ¿Se desconectó? Sí, se desconectó el doctor, no está. Bueno, pasamos a la doctora Luisa, estimados participantes, por favor, ser puntuales, ¿sí? En la pregunta de intervención que van a realizar. Adelante, doctora Luisa, está activo su audio. ¿Sí? Adelante, doctora Luisa, puede activar usted mismo su audio. Creo que no puede, entonces doy pase al doctor Mario. Doctor Mario, muy buenas noches, está activo su audio. Adelante. Ahí está. Buenas noches, doctora, buenas noches con todos. Una consulta, doctora, directo a la ley 3036-4 sobre la violencia contra la mujer y vulneración. La falta está considerado como resultado del RML, está considerado como delito en esta ley especial. No entendí tu pregunta. ¿La qué? La ley 3036-4 está considerado la falta, según el resultado del RML, del médico legista, la falta está considerada como delito, o lo ve la fiscalía o lo ve el juego de paz. A ver, el proceso penal que está regulado en el texto único ordenado de la ley 3036-4 es un proceso especial, es un proceso sui generis, ¿sí? Cuando el resultado del examen médico legista es una falta, ¿no? Entonces, no se formaliza denuncia, o sea, se archiva la denuncia, hablo desde el punto de vista de la aplicación de la ley 3036-4, y se pasa a formalizar la denuncia, pero ya a través del juzgado de paz letrado en lo que es faltas. Entonces, son dos procesos distintos. Gracias, doctora. Doctora Natalie, ¿está activo su audio? Doctora Natalie, adelante. Doctora, buenas noches con todos. Buenas noches, Natalie, te escuchamos. Doctora, cuando un hombre es maltratador a su esposa y a sus hijas, las hijas tienen secuelas después de 5 años. ¿Eso, doctora, va a seguir esas secuelas de las hijas que han sido maltratadas durante el matrimonio o no, doctora? Ya que las menores son de 7 años, 5 años, 10 y 12. Ya, pero han interpuesto una denuncia en contra de ellas y aparte de la mamá, ¿o solamente denuncia por ellas? No, sí, tuvieron en el 2016 una denuncia que llegó a la fiscalía, pero como su papá es policía, lo amenazó que le iba a quitar a sus hijas, lo iba a raptar, y entonces no hicieron nada. Pero las niñas tienen secuelas. No, una, por ejemplo, no quiere comer, la otra ¿Y no las llevaron a terapia? No, porque cuando iban a terapia lloraban, no querían ni hablar, eran mudas, retraídas, y se evitó todo eso. Y a partir de como ya van creciendo, ha quedado las secuelas. Uno de ellos es que la última no le gusta, es callada, tímida, va al colegio, introvertida. Exacto, doctora. Ha pasado Pero, mira, la única solución ahí, no le veo tema legal ahí, la única solución es un tema de que tienen que asistir a una terapia, ¿no? Un especialista en, de repente, lenguaje, temas de personalidad, trastornos, ¿no? De personalidad, pueda ver a esas niñas, ¿no? Que tienen secuelas, porque otro profesional no va a poder hacer un buen trabajo, ¿no?
no estamos hablando pues de un abogado que es terapista, ¿no? Sino tiene que ir un especialista, tiene que haber terapia de todas maneras con esas 3 menores. A ver, Rosa Beatriz, tenemos... Doctora Rosa Beatriz, está activo su audio, puede activarlo usted también. Doctora Rosa Beatriz, nuevamente, ¿está activo su audio? Adelante. Ya. Buenas noches con todos. Yo quería hacer una consulta, ¿no, doctora? ¿Cuál sería su recomendación respecto a cuando el obligado de, digamos, de alimentos tiene un horario de trabajo un poco inusual, ¿no? Donde no tiene días establecidos en que va a hacer uso del descanso, como son, ¿no?, por ejemplo, los marinos mercantes, militares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su recomendación para establecer el régimen de visitas cuando ellos no van a ostentar no van a ejercer la tenencia? Ya, a ver, dejamos claro el tema de las preguntas que tienen que estar circunscritas al tema, pero, Ryder, no sé si me permites, ¿la podría responder? Dependerá de usted, doctora, pero, estimados participantes, por favor, referentes al tema, por favor. Gracias. Ya, entonces, la voy a responder, ¿ya? A ver, lo que se recomienda cuando hay una naturaleza compleja, ¿no? O un tema de no horarios, ¿no? Como tú mismo lo has señalado, en el trabajo, ¿no? O en las funciones que tienen estas personas. Entonces, lo que se recomienda es que en el régimen de visitas, ¿no? Lo ideal sería a través de un centro de conciliación extrajudicial, ¿no? Se establezca un régimen de visitas abierto, ¿no? De previa coordinación, que se establezca vía telefónica, que ambos estén de acuerdo, ¿no? Porque si se va a hacer un régimen de visitas cerrado, ¿no? Con horarios, basta que se muere un minuto o no venga un minuto antes o regrese a la niña o al niño después del horario establecido, pues ya se puede establecer o se puede afirmar por la otra parte un incumplimiento, ¿no? Entonces, para evitar ese tema, para evitar esos malos entendidos, o que también pueda aprovecharse de esas situaciones la otra parte, si es que no lo hace de buena fe, lo recomendable es que sea un régimen de visitas abierto, ¿no? Para que no haya motivos ni causas de poder establecer o determinar como un incumplimiento. Excelente, doctora. Estimados participantes, el estudiante... Elvis. Sí, el Elvis, estudiante... levanta la mano. Sí, doctora. El estudiante, por favor, que no esté realizando las preguntas pertinentes al tema, lamentablemente se va a cortar el audio. ¿Sí? Por favor, tener claro ello. Doctor Elvis, está activo su audio. Por favor, adelante. Doctora, buenas noches. Buenas Excelente. noches, Elvis. Gracias, Quisiera hacer una gracias. consulta con respecto al caso. Ok, doctora, quisiera hacer una pregunta con respecto al caso de la recurrencia. Si bien es cierto, la mujer realiza una denuncia de violencia contra agresor y luego quisiera volver a hacer una vida en común con el demandado, ¿cómo podía demostrarse en el proceso al juez para que retomen esta vida de convivencia y esta denuncia quede archivada? ¿Okay? A fin de no tener como consecuencia una sentencia y pueda darse estas medidas de protección. Mira, la misma naturaleza especial y sui generis de este proceso penal que está regulado en el texto único ordenado de la ley 30.364 no prevé o no regula y tampoco se permite el tema del desistimiento, que sería la figura legal más ad hoc en este caso, ¿no? Entonces, lo único que se podría establecer o recomendar es que, bueno, ambos vayan a la audiencia y le expliquen, ¿no? A la jueza, pues, que van a mantener una nueva convivencia, que ambos se han perdonado, ¿no? Y que, bueno, que desean, pues, seguir su relación, ¿no? Entonces, en base a eso, ya al momento de expedirse la sentencia, el juez puede tener una referencia y evaluar esa nueva situación en su expedición de sentencia, ¿no? Pero de todas maneras tiene que haber un proceso que termine en una sentencia. Excelente, doctora. Doctora Carla, está activo su audio y terminamos con el doctor Luis. Doctora Carla,
Adelante. Gracias, buenas noches, doctora. Una consulta práctica con violencia en el hogar. Se da muchas veces entre ambos, entre hombre y mujer. ¿Qué pasa en el caso que la mujer decida irse del hogar con sus niños a otra ciudad y el padre realiza una denuncia por sustracción de menor? Posterior a ello, realiza la madre la denuncia por violencia, le otorgan las medidas de protección. ¿Cómo queda el primer caso? ¿No? ¿Y qué podemos hacer nosotros con la fiscalía? Porque yo le he mencionado el caso, en este caso el fiscal, pero no, por formalismos, no sé qué más puedo realizar, ¿no? ¿Cómo comunicar esta situación? Gracias. Gracias, Carla. Sí, bueno, hay dos temas ahí en paralelo, ¿no? El tema de la sustracción y el tema de la denuncia por violencia familiar. Nuevamente les menciono, son dos procesos penales distintos, ¿sí? Son dos normas distintas que regulan a cada uno de los procedimientos. Entonces, uno no tiene nada que ver con el otro. La denuncia penal por sustracción de menor seguirá a su rumbo, ¿sí? Y el tema de violencia familiar también. Entonces, uno no puede archivar al otro o uno no puede referirse al otro, ¿sí? Son dos procesos penales distintos. Excelente, doctora. Tenemos al participante Cárdenas. Está activo su audio. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Samuel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Perfecto. Excelente clase. Mi consulta era si la ley 3036-4 sigue alguna especie de mito en torno a la violencia, puesto que ciertamente, además de regular un supuesto de violencia familiar, regula un supuesto de violencia contra la mujer en su condición de tal, pero no lo hace respecto al hombre. Esa era mi consulta. A ver, Samuel, vamos a hacer un pequeño examen de nuestra ley 3034. A ver, si nos remitimos a la ley, ¿sí? Si bien es cierto la nomenclatura o la etiqueta dice, ¿no? Contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, o sea, no se olviden ese segundo concepto, ¿sí? Entonces, no es que solamente proteja a la mujer, o no es que esta ley se basa en un mito en que solamente la maltratada es la mujer, no, también es el hombre, ¿sí? Entonces, el tema de que, si bien es cierto, la ley dice mujer, pero también se protege al hombre porque está inmerso en el tema de personas protegidas o sujetos protegidos, que también está en esta misma ley, la 3034, donde habla integrantes del grupo familiar. Ahí están incluidos los hombres. A ver, Luis. Excelente, doctora. Doctor Luis, está activo su audio. Gracias. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Doctora, y yo quería hacerle una pregunta con relación a las agresiones mutuas. Se dice de que, bueno, existen casos y se ve en la práctica que en una relación las dos personas se agreden, convivientes o esposos, de forma constante. En un determinado día ambos se agreden físicamente. Para eso determinar si hay agresión, ¿es posible que a ambas personas se le pueda atribuir el delito de agresión en contra de los integrantes del grupo familiar? Si, por ejemplo, el varón mantiene o ejerce relaciones de poder sobre la mujer, pero en ese hecho también la mujer le agredió al hombre, ¿no se podría entonces señalar que ambos ejercen poder uno sobre otro? En esos casos, doctora, ¿cómo se podría resolver? ¿Es un mito que solamente el varón ejerza poder o la mujer también puede ejercer poder? Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Gracias Luis por la pregunta. No, o sea, no solamente el hombre tiene poder o puede imponer su poder frente a una mujer. También habemos mujeres que podemos imponer nuestro poder, ¿no? No solamente el poder de repente económico, ¿no? Hay mujeres que ganan mucho más que el varón, o tal vez nuestro poder académico, ¿no? Hay mujeres mejor preparadas o mejor capacitadas, pues tienen 2, 3, 4 maestrías, ¿no? 2 doctorados, 2 carreras, qué sé yo, frente a la pareja del varón, ¿no? Entonces,
el poder viene por ambas partes, ¿no? Pero este mito o esta creencia del tema de que si uno tiene poder va a abusar del otro y así sucesivamente, no es cierto, ¿no? O sea, acá no se trata de un perfil determinado de una mujer o de un hombre que es aquel que maltrata o va a ser maltratado. Acá es un tema en forma general, ¿no? Esto es un fenómeno social, esto le puede pasar a cualquier estrato social, a cualquier tipo ya sea mujer o hombre. Entonces, esto ya está, como se dice, generalizado y no hay género para el tema de violencia familiar, ¿no? Y respecto al tema de las agresiones recíprocas o agresiones mutuas, las dos denuncias se tendrían que presentar a la vez y el fiscal no los puede subsumir en una sola con la finalidad de hacer una sola investigación y ahí probará pues si hay agresiones ya sea psicológicas, físicas, sexuales o económicas entre ambas partes, ¿no? Entonces eso sí se tendría que tramitar de esa manera. Excelente, doctora. Tenemos preguntas doctora, de Facebook Live. Ya. ¿Se podría, doctora? A ver. Sí, dime. Saludarlos también a nuestros amigos de Facebook Live. Gracias por compartir. Estamos 33 participantes, siendo 10:30 de la noche. Agradecidos. Nos dice el doctor Elmer Flores Fernández. Doctorita, ¿qué se puede decir entonces con la duplicidad de denuncia? Si ambas partes van a narrar lo que le conviene al final, se van a establecer en temas de violencia psicológica o violencia física o psicológica. Claro, a ver, más que duplicidad, se trata de convencer, ¿no?, al fiscal o a convencer al juez que su posición es la que puede probar, ¿cierto? O sea, los dos pueden decir, sí, él me ataca, él me grita, no, ella es la que me grita, no, él. Entonces, acá el tema es medios probatorios. Eso es lo que va a primar. Independientemente de lo que puede alegar verbalmente o puedan escribir a través de una denuncia escrita, son los medios probatorios que cada uno pueda tener para probar lo que está afirmando, ¿no? Excelente, doctora. Tenemos a un suboficial, nos dice Carlos Enrique. El hecho de la madre del menor impida al padre pueda verlo a su hijo mediante régimen de visitas dictadas judicialmente permite detener en flagrancia a una mujer por el delito de desobediencia a la autoridad al no acatar la resolución de régimen de visitas. Asimismo, doctora, buenas noches, la distinguida ponente. Una consulta, doctora. ¿No es sexista, ¿sí?, la ley 3036-4 cuando solo ha implementado fichas de valoración para mujeres y no para los varones? Gracias. Ajá. Ese también es otro criterio en el cual yo refuto y cuestiono la famosa ficha versión de riesgo, ¿no? Como les comenté, las tres tipos de fichas, ¿no?, siempre están orientadas a la mujer. Pero ojo, la primera ficha es por violencia en parejas. La segunda son menores de edad, ya sean niños, niñas, ¿correcto? Pueden ser mujeres o hombres. Y la segunda es adultos mayores, también puede ser mujer o hombre. La primera sí está orientada únicamente a mujeres, pero si me preguntan, doctora, ¿y qué pasa entonces si el hombre hace una denuncia? ¿Qué ficha es la que llena? Pues en ese caso no tendría él que llenar una ficha, sino tendría que levantarse un acta con todo el detalle escrito de lo que él ha pasado o de lo que él ha sufrido por lo que él cree conveniente que es violencia familiar, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos una deficiencia de esta norma. Excelente, doctora. Doctora Geraldine, buenas noches. Está activo su audio y a nuestros amigos de Facebook Live sigan compartiendo la transmisión para llegar a muchos más la información. Doctora Geraldine, está activo su audio. Adelante. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Felicitaciones por su exponencia. Gracias, Geraldine. Quería hacerle una consulta. Sí. ¿Qué pasa cuando en una familia hay un agravio a un menor y la mamá denuncia, ¿no?, a su pareja y bueno, de ahí lo dejan el caso, pero ya hay notificaciones de la fiscalía? ¿Sigue el proceso o solo se archiva? A ver,
mencioné minutos atrás que no puede o no se debe, porque no está regulado, el tema del desistimiento. Y por lo tanto tampoco el abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque la víctima, cuando hace la denuncia, interpone la denuncia, entonces ya la figura del fiscal lo hace suya esa denuncia, ¿correcto? Porque acuérdense que el Ministerio Público es el representante del Estado, ¿no? Entonces ya el fiscal es el que se encarga hacia adelante, ¿no? O sea, si tú vas a decir, uy, no, doctora, que yo no he hecho ningún escrito de motivación, ni un escrito para que se impulse procesalmente, uy, ¿se va a archivar? No, no es cierto. Eso corre los plazos, corre según lo que dice la ley 33.4 y va de todas maneras a determinarse y va a acabar en una sentencia, que es lo que menciona la norma, ¿sí? Entonces no se va a archivar. Excelente, doctora. Doctor Nicolás, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante. Doctora, buenas noches. No sé si me escucha. Buenas noches. Sí, lo escucho, Doctora, Nicolás. una consulta. En una ponencia anterior se hablaba sobre la violencia en procesos judiciales. También sobre el tipo de violencia estructural, ¿no? Por parte del Estado. Me quedó en la duda qué tipo de medidas de protección se pueden otorgar cuando se dicta ese tipo de violencia. A ver, Nicolás, no sé si nos ceñimos a nuestro tema. Sí, es que ese es otro tipo de violencia que está fuera de la ley 30.13.4, es otra ley especial. Entonces no te podría decir yo cuáles serían las medidas de protección exactas porque eso está en otra norma, ¿no? Ahorita estamos circunscritos en la ley 30.13.4, donde ahí no está lo que es violencia estructural ni el tema del Poder Judicial, ¿no? De lo que se ha mencionado, creo, ha habido una ponencia anterior. Por eso, sorry que no pueda contestar la pregunta porque es otro tipo de normatividad a la cual no estamos ahorita analizando. Excelente, doctora. Sí, estimados participantes. Doctor Martín, con usted culminamos la presente sesión. Adelante, doctor Martín, por favor. Sí, ¿me escuchan? Adelante. Sí. Sí. Doctora, a través de esta nueva ley, bueno, ya no tan nueva, pero la última que tenemos que protege a la mujer, precisamente está basada en que no se vuelva a revictimizar a la denunciante. Y, por ejemplo, si en un proceso judicial el imputado solicitase que la víctima se prestase a una evaluación de su propio médico para determinar si ella miente, ¿no cree usted que esa valoración de esa prueba estaría afectando precisamente uno de los principios de esta ley, que es volver a victimizar a la denunciante? Mira, yo dudo que esa solicitud se pueda declarar viable y por ende el juez pueda aprobarla, ¿no? Porque si no, pues la otra parte como defensa puede interponer un escrito aludiendo pues que se estaría incumpliendo el principio de la revictimización, ¿cierto? Porque si no, imagínense, otra vez estar contando y todo, entonces eso no es posible porque está siendo prohibido por la misma ley. Entonces, dudo que el juez pueda aprobar esa solicitud, ¿eh? Excelente, doctora. Nos dice por Facebook Live, doctora, buenas noches. ¿Cómo hacer cuando una medida de protección establece alejamiento de los cónyuges, pero ambos viven en el mismo domicilio y no se ordena el retiro del agresor? Bueno, a ver, ¿quién es el responsable por norma, ¿no? Según el texto único ordenado de la ley 30.13.4, de ejecutar las medidas de protección y o medidas cautelares? La Policía Nacional del Perú, ¿cierto? Entonces, esa orden de alejamiento se tiene que ejecutar. Entonces, si no se ha pedido el retiro, el alejamiento pues tiene que ser real, ¿cierto? Es decir, si yo estoy dentro de una casa, será de un cuarto a otro, ¿no? Ver un tema de aislamiento de cada uno, o sea, tendremos que ver cómo se va a ejecutar ese alejamiento, pero se tiene que cumplir, ¿cierto? Sí, doctora. Doctora, tenemos, bueno, es referente al tema y es bueno tocarlo porque, como dicen, hay que respetar los puntos de vista de todos frentes. Y justo acá nos dice el doctor Daniel Valverde,
Doctora, es una ley muy feminista, debe ser reformada sin escuchar al otro, dan medidas de protección, es una ley con evidencia de abuso de derechos y jueces se hacen los ciegos. Bueno, ese es un mito, doctora. Adelante. Bueno, es una opinión, ¿no? Es una opinión, es una posición, es un... A ver, no le voy a decir que es un hecho, es una manifestación que trata de justificar algo, trata de explicar algo, ¿no? Pero para mi opinión no es una ley abusiva, no es una ley solamente que protege a las mujeres, porque también protege a los integrantes del grupo familiar. Tal vez, de repente, no sé, pienso en voz alta, modificar el nombre, ¿no? O sea, no solamente poner mujer, ¿no? De repente, en general, ¿no? Familia o grupo familiar, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido es que esa ley se hizo en el marco de las políticas públicas que se establecieron en ese año. Y uno de los objetivos estratégicos de las políticas públicas menciona así, ¿no? Protección de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. Por eso que se coge esos términos o esos conceptos para crear y para regular esta nueva ley, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, estimados participantes, el tema de hoy fue, bueno, a pedido de nuestra docente, la cual estamos totalmente agradecidos. Siempre reconocemos cada ponente que nos hace mención sobre un tema específico. Y Udiápolis, ¿por qué no se suma ciertamente a estos debates? Agradecemos a todos nuestros participantes que han intervenido. Si bien es cierto, tenemos aún estereotipos que quizá la ley es correcta o quizás no se está aplicando de manera inmediata, pero bueno, ese es parte del debate, siempre por algo es la carrera profesional de Derecho. Doctora, gracias, cuídese mucho y que Dios le bendiga. Gracias, Raider. Y bueno, me permites despedirme de cada uno de los asistentes, de los participantes, ¿no? Espero que les haya gustado esta ponencia, que lo he preparado, ¿verdad?, con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Sé que me escuchan de diferentes ciudades del Perú. Un beso para todos los departamentos del Perú, de verdad, desde acá, desde Lima. Decirles pues a todos que siempre, ¿no?, los tengo en mi corazón. Y nada, de aquí ya hasta el próximo módulo, ¿no?, puesto que ya me están invitando, ¿no?, y a Radio ya me invitó. No sé si ya diste la publicidad, Raider, del futuro diplomado en lo que es derechos humanos, pero visto de enfoque de género, ¿no?